ver esta presentación muy breve, muy esquemática, concisa, para que ustedes entiendan lo que es el examen mental, cómo se elabora un examen mental dentro de la historia clínica psiquiátrica. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno. Y bueno, pues para todos aquellos que pensaban que el examen mental lo hacíamos los psiquiatras, colocando, haciendo una imposición de manos en la cabeza del paciente o sacando una esfera de cristal, ¿verdad? O unas cartas de tarot para ver qué corría por la mente del paciente, pues no, ¿verdad? Se van a decepcionar un poquito porque lo que utilizamos es una herramienta clínica, 100%, que se llama examen mental. Este examen mental es parte de la historia clínica psiquiátrica. Es una parte, no podemos trabajar el examen mental y llegar a un diagnóstico si no tenemos las otros componentes de la historia clínica, que serían pues la ficha de identificación, los antecedentes, la psicobiografía y muy importante la exploración física, ¿verdad? Y los estudios de laboratorio y gabinete que hayamos podido o que tengamos disponibles para estudiar. Entonces, el examen mental es una parte muy importante, pero no es una sección, digamos, de la historia clínica que con esta sola podamos hacer un diagnóstico. La siguiente, por favor. Este examen mental contempla aspectos esenciales para la valoración psiquiátrica del paciente. Digamos que es lo que distingue una historia clínica psiquiátrica de una historia clínica de medicina interna o de pediatría o de traumatología o una nota de urgencias, ¿verdad? Tiene el énfasis en aspectos esenciales para poder valorar el estado mental del paciente. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que valoramos en el examen mental? En primer lugar, la conciencia. Desde el punto de vista psiquiátrico, en oposición a la conciencia neurológica. ¿Sí saben cuál es la conciencia neurológica? ¿Cómo valoramos a un paciente que está consciente desde el punto de vista neurológico? ¿No? ¿Nunca han visto este paciente está consciente? Desde el punto de vista neurológico. No, porque está despierto primero, ¿no? Que está alerta, ¿sí? Que está reactivo. ¿Sí? Entonces el paciente está consciente neurológicamente. Psiquiátricamente la conciencia va más allá, habla de la conciencia de quién es la persona y en qué entorno se encuentra, cuál es su circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente es que esté despierto, obviamente un paciente en coma, pues no podemos valorar la conciencia desde el punto de vista psiquiátrico, ni muchas otras cosas del examen mental. Pero un paciente que está despierto, que está alerta, que interactúa con nosotros y que está consciente de quiénes somos y cuáles son las circunstancias en las que se encuentra, pues podemos entonces valorar el estado de conciencia de ese paciente. La siguiente, por favor. El pensamiento. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos del pensamiento, que decíamos que había una alteración en el contenido del pensamiento cuando existían ideas, las ideas delirantes, ¿verdad? Mencionamos, aunque también en las ideas obsesivas, pues hay una alteración en el contenido del pensamiento. Entonces, en el pensamiento podemos observar dos tipos de manifestaciones clínicas o de alteraciones. Uno, en el curso del pensamiento. Si está lento o si está acelerado. ¿Cómo diríamos si está lento? ¿Cuál sería el concepto de una persona que su pensamiento está lentificado?
bradipsíquico. Bradipsíquico. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Cómo sería el concepto de un paciente que su pensamiento está acelerado? Taquipsíquico. Entonces puede estar bradi o puede estar taqui o puede estar normo psíquico en cuanto al curso del pensamiento. ¿Sí? En cuanto al contenido del pensamiento, bueno, pues ese ya es un poquito más complicado para valorarlo, porque tenemos que valorar las ideas, y las ideas las valoramos a través de la interacción con el paciente. Si el paciente no habla, así como con los abogados, ¿verdad? Tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga puede ser usado en su contra. Bueno, aquí el paciente tiene el derecho a guardar silencio y todo lo que diga puede ser usado para valorar qué está ocurriendo en su pensamiento, qué hay dentro de su cabeza. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, y dentro en el contenido del pensamiento podemos tener diferentes tipos de ideas, ¿sí? O imágenes, como mencionaban sus compañeros hace rato. Las ideas parásitas, que esas ideas son ideas que están persistentemente recurriendo a la esfera del pensamiento del paciente y que son non gratas. Su contenido es ego distónico. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende que es ego distónico? Desagradable, ¿verdad? Que no está en sintonía con uno mismo. ¿Sí? ¿Y cuál sería la oposición? ¿Cuáles serían las ideas que sí estarían en sintonía con uno mismo? Ego distónicas, desagradables. Y ego sintónicas, las que están en sintonía con uno mismo, como bien lo mencionaban. ¿De acuerdo? También hay otro tipo de ideas en el contenido del pensamiento que son las ideas sobrevaloradas. Esas ideas, aunque pueden tener un componente psicótico, pues realmente no las podemos considerar como tales porque están en un contexto sociocultural. Por ejemplo, si yo les digo, fíjense que tengo un tío que se llama Chucho. Este tío Chucho se murió, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que después de que se murió, a los 3 días de que estaba muerto, se levantó se salió de su cajón y se fue al cielo en un carro de fuego. ¿Ustedes qué pensarían de mi idea? Pues tiene lógica, ¿no? ¿Que tiene lógica? Sí, Sí, mucha lógica, ¿verdad? sí, claro. En un contexto sociocultural, porque esa es la idea que millones de personas en el mundo tienen de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo se levantó de entre los muertos y se apersonó con sus discípulos, con sus apóstoles, hasta el incrédulo de... ¿Quién fue el que no creía? O sea, Tomás, ¿verdad? El que dijo, no, yo hasta no meter mis dedos en las lesiones de sus manos, voy a creer. Y se le apersona y le dice, pues a ver, órale, chécale, ¿verdad? Ahí están. Entonces, esas ideas sobrevaloradas están en un contexto sociocultural. Si a ustedes alguien les dice, no, pues yo creo que sí, Diosito se levantó de entre los muertos, Jesucristo se levantó de entre los muertos, y caminó entre los vivos nuevamente y se fue al cielo en un carro de fuego y está sentado a la derecha del Padre, ¿lo van a internar en un hospital psiquiátrico? Pues no, ¿verdad? ¿O sí? Digo, porque tendrían que internar al 80% de la población de este país, ¿verdad? Que somos católicos, apostólicos y romanos. Bueno, romanos no, mexicanos.
¿De acuerdo? Entonces las ideas sobrevaloradas están en un contexto y aunque su contenido pudiera parecer psicótico, delirante, pues como son aceptadas socialmente, pues entonces no se consideran anormales, simplemente se consideran sobrevaloradas. Las ideas obsesivas, ya nos comentaban sus compañeros, generalmente son egodistónicas, son recurrentes, ocupan el campo del pensamiento del paciente el 99% del tiempo, y pues eso imagínense lo que debe de significar. Si ustedes están pensando el 99% de su tiempo que están en riesgo de contaminarse, pues no les queda tiempo para pensar en otras cosas, buenas o malas, ¿verdad? Ese es el problema de las ideas obsesivas, que ocupan mucho tiempo en el contenido del pensamiento del paciente. Y las ideas delirantes que hace un ratito mencionábamos, que cuál es su principal característica, cuando revisamos lo del examen, que decíamos síntomas psicóticos, ok, ideas delirantes. ¿Cuál es la principal característica de una idea delirante? Que es irreductible a la lógica, ¿verdad? Podemos tener ahí al más, a un filósofo, ¿verdad? Tratando de convencer al paciente de que su idea, es errónea, y lo más que vamos a lograr es que el paciente se desespere y se lo agarre a chingadazos. ¿Por qué? Porque es irreductible a la lógica. Aunque el filósofo sea la persona más analítica, sesuda e inteligente del mundo, el paciente, su idea es irreductible a la lógica. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces ya se quedó así para siempre? No. Afortunadamente en la actualidad, los medicamentos antipsicóticos, que son antagonistas dopaminérgicos, logran modificar la concentración de dopamina en el cerebro. ¿Y qué creen que pasa con las ideas delirantes? Remiten. Y el paciente es capaz de enjuiciar la idea que tenía como delirante. Por ejemplo, una idea delirante, el paciente dice, doctor, yo vengo aquí a ver si usted me hace favor de darme refugio porque me está siguiendo el FBI, la CIA, la KGB y García Harfuch. Me están siguiendo todos. Y dice, bueno, ¿y usted a qué se dedica? No, yo recolecto PET en las calles. ¿Ustedes creen que esa persona sería de interés para todas esas agencias de inteligencia que efectivamente se dedican a seguir a la gente, ¿verdad? Pero agentes de interés. ¿Creen que a este amigo que viene a verlos y les comenta esto, lo podrían estar siguiendo todas esas agencias de seguridad internacionales? Pues Capaz no, no he ¿verdad? escuchado de las historias conspirativas. Nada, de broma, no es cierto. No, sí, también escuché de las ideas conspirativas y sí, hay quien pues podrá decir, ¿por qué no, verdad? Pues a lo mejor quieren ver cuánto junta de PET, ¿verdad? Al día, o cuánto le pagan por lo que alcanza a juntar. Entonces, dejando a un lado las ideas conspirativas, bueno, pues ese paciente no sería de interés para las agencias de inteligencia internacionales. O el paciente que dice que colocaron micrófonos y cámaras dentro de su casa, en los contactos de luz y hasta en la regadera. Y le decimos, bueno, pero ¿y usted, pues usted a qué se dedica? No, estoy desempleado. Pues no creo que a alguien le interesaría mucho ver qué pasaría con una persona desempleada, como qué hace, qué dice, o cómo ocupa su tiempo, o cuánto tarda en bañarse, ¿verdad? Entonces, cuando un paciente tiene una idea delirante, si tratar de convencerlo de que es errónea esa idea, lo único que provoca es que el paciente, uno, nos incluya en su delirio, o sea, diga, no, este doctor ya se vendió, ya vinieron aquí y ya le dieron una lana y él ya, igual que el resto del mundo va a decir que estoy loco, va a decir que no es cierto lo que le dije. O dos, pues se nos vaya encima a golpes porque pues no lo entendemos y lo que él vive o lo que él siente o lo que él piensa, más bien lo que él piensa, pues lo vivencia como algo real, ¿de acuerdo?
La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los tipos de ideas delirantes más comunes que hay? No son las únicas, pero son las más comunes. Las paranoides es el 80% de los casos. ¿Sí? O sea, las paranoides quiere decir que el paciente tiene ideas de que lo observan, de que lo persiguen, de que lo quieren dañar, de que todo lo que sucede a su alrededor está relacionado con él. Las ideas erotomaníacas. Pacientes que vienen y nos dicen, fíjese que ya me di cuenta de que Shakira quiere conmigo. Hasta vino a México, sin que la invitáramos, ¿verdad? Y yo siento que quiere conmigo, pero a mí no me gustan las colombianas. ¿Sí? Y pues la idea, el paciente la tiene y pudiera parecer cómica, pero al paciente lo hace sufrir, ¿de acuerdo? Las ideas nihilistas. Hay una corriente filosófica del nihilismo, no sé si ustedes se recuerdan algo que hayan visto en la preparatoria del nihilismo, ¿no? Bueno, Pues, sí, Alexis. pues es una postura filosófica la cual nos dice acerca de la introspección del yo, del ello, del yo y del super yo, el cual nos invita a reflexionar acerca de la posición que nosotros tenemos y cuestionar lo que se nos ha enseñado como poniéndolo en balanza, si es cierto o es verdadero o es falso. Pues entonces nosotros seguimos las convicciones porque lo hemos aprendido a seguir o enteramente lo seguimos porque nosotros estamos convencidos de seguirlo. O sea que conocemos por qué lo hacemos. Bueno, digamos que en términos más llanos, más simples, gracias Alexis, sería no hay futuro. ¿Sí? O sea, todo es una porquería, nada sirve, nada funciona, estamos acabados, es el fin. ¿Sí? Y hay otro tipo de ideas nihilistas en donde el paciente siente que le han sustraído algún órgano vital. ¿Sí? Yo tenía un paciente hace algunos años que decía que le habían robado el corazón. Y no es que se hubiera enamorado de una chica muy bonita y muy simpática y muy agradable. No, 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 que le robaron el corazón, que llegaron, le abrieron el pecho, le sacaron el corazón y le cerraron y le dejaron hueco el tórax. Incluso llegaba con una radiografía. ¿Y qué creen que se veía en la radiografía? Se han visto una radiografía de tórax, una tele de tórax. ¿Qué se ve? Pues se Pues ve, corazón, las costillas, pulmones. pero en Pues, el área de precordial, ¿qué se ve? En el área cardíaca, pues, ¿qué se ve? Nada, ¿verdad? Entonces el paciente ahí demostraba con su radiografía que no tenía corazón. Vean cómo me quitaron el corazón. ¿Cómo se ve ahí ese lugar donde tendría que estar el corazón? No hay nada. Si las han visto las radiografías, que se ve como que no hay nada, es una imagen negativa de un objeto, que es la víscera cardíaca. ¿Se la han visto? Los pulmones, pues se ven porque pues, se ve el aire dentro de los pulmones, si no también se verían igual una imagen negativa. Entonces el paciente estaba convencido de que no tenía corazón, ¿eh? Y así que hasta hizo una canción, ¿no? De No tiene corazón. ¿Sí la han escuchado? Es una cumbia. Nadie la escucha, ¿no? Majaret, sí. ¿No? Se las voy a mandar ahora que la encuentre en YouTube para que la escuchen. Bueno, entonces, esas son ideas nihilistas. Y las ideas bizarras, pues son ideas demasiado raras, demasiado rebuscadas, que resultan hasta no solamente irreductibles a la lógica, como es una idea delirante, sino que resultan además hasta un tanto desagradables. Por ejemplo, las personas, yo sé que va a decir alguno de ustedes a esas ideas conspirativas de los abducidos, las personas que dicen que han sido secuestradas por seres extraterrestres que se los llevan en sus naves, les hacen cositas y los regresan a la Tierra. Ideas bizarras de ese tipo y la gente las cree.
digamos, el paciente lo cree e incluso las comparte y algunas personas llegan a dudar si pudieran ser ciertas o no, ¿verdad? Nosotros como psiquiatras la postura es que pues lo que no se ve no se puede creer, entonces pues yo nunca he visto un abducido o nunca me han abducido, no puedo creer que eso sea real, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. El área de la sensopercepción. ¿Y qué valoramos en la sensopercepción? Pues presencia o ausencia de alteraciones del sensorio. Alteraciones en los sentidos. Básicamente, esas alteraciones se conocen como alucinaciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de alucinaciones hay? La siguiente, por favor. Ah, no, perdón, no. A ver, la anterior. Creo que ahí falta una diapositiva, ¿verdad? Alguien me la pirateó. Bueno, ¿qué tipo de alucinaciones hay? Ya habíamos comentado, auditivas. El mayor porcentaje del fenómeno alucinatorio es auditivo, como el 80%. Visuales, ¿sí? Que son menos frecuentes, pero digamos que más egodistónicas, ¿verdad? Táctiles, senestésicas, olfatorias. Digamos que cualquier órgano de los sentidos podría estar comprometido y presentar alteraciones sensoriales o sensoperceptuales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las las alucinaciones auditivas más frecuentes? Las de tipo comando y peyorativas. ¿Qué significa eso? Comando, porque dan una orden, ¿eh? Y peyorativas, ofensivas. ¿De acuerdo? Esas son las ideas, las alucinaciones más frecuentes en los pacientes psicóticos. Alucinaciones auditivas de tipo comando y peyorativas. La siguiente, por favor. Las memorias, vamos a evaluarlas en el examen mental, la retrógrada y la anterógrada, o la memoria reciente y la memoria remota. ¿De acuerdo? Esto nos es muy útil, por ejemplo, hay pacientes que recuerdan detalles de su infancia, pero no recuerdan qué desayunaron el día de hoy. ¿De acuerdo? Recuerdan perfectamente cómo era su pueblito, con quién se juntaban, con quién no, qué les dijo Juanito, pero no recuerdan qué desayunaron. Y como no recuerdan qué desayunaron, los pacientes a veces confabulan. ¿Qué es confabular? Inventar. ¿Sí? Le digo al paciente, oiga, ¿y qué desayunó hoy? No, pues un omelette, ¿verdad? Con champiñones y queso, y y jugo de toronja, y fruta con queso cottage, y voltea uno a ver al familiar y dice, oiga, ¿y sí desayunó eso? No, desayunamos como todos los días frijoles, doctor. No sé de dónde saca mi papá eso de que desayunamos un desayuno tan sofisticado, ¿verdad? Entonces, el paciente confabula, ¿sí? Inventa, pues, o suple esa deficiencia en su memoria reciente, con una idea, digamos, un contenido elaborado por él mismo. Porque es muy angustiante, pues, reconocer que no recuerdo qué desayuné el día de hoy, o quién es la persona que me está hablando y que me habla con tanta familiaridad, como si me conociera de toda la vida. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. La cognición. ¿Qué vamos a explorar en el examen mental en la cognición? La capacidad del paciente de analizar, de sintetizar, de abstraerse y de hacer cálculos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos valorar la capacidad de análisis de un paciente? Con juegos mentales Con juegos mentales, ¿verdad? Vamos a o decirle, a ver, historias. historias también, ¿verdad? Decirle, oiga, y usted, a ver, dígame, ¿qué piensa? Si yo le digo camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿usted qué piensa? ¿No? Y el paciente, pues tendría que hacer una abstracción y un análisis del dicho, ¿verdad? O del refrán,
y darnos una respuesta. Vieran a veces qué respuestas tan raras nos dan los pacientes, porque no pueden analizar ni pueden abstraer, y entonces pues, nos dicen cosas que tratan ellos de cubrir la deficiencia y pues dejan más en evidencia todavía las alteraciones en la cognición, ¿verdad? La capacidad de síntesis, bueno, pues una historia y que el paciente nos diga cómo resumiría él esa historia. Uh-huh. Y la capacidad de cálculo, bueno, pues que contara, ¿no? Digamos, es muy común que le decimos, ¿cuánto es 100 menos 7? Menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, y el paciente que tiene íntegra su capacidad de cálculo y que estudió por lo menos la primaria, pues nos puede ir haciendo una resta de 7 unidades en una cifra de 3 dígitos, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. La orientación. Si el paciente está orientado en tiempo, ¿sí? La fecha de cuándo es hoy, qué día es hoy, qué año es, qué día de la semana, en espacio, en dónde estamos, qué lugar es es un hospital, es una iglesia, es una escuela, es un parque de diversiones, en persona, quién es él, a qué se dedica, quién lo acompaña y sus circunstancias, ¿verdad? ¿Por qué está aquí frente a nosotros? ¿Por qué? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué lo mandó? ¿Qué espera que hagamos por él? Todas esas tipos de orientaciones las medimos en el examen mental. La siguiente, por favor. El afecto. Ustedes ya vieron que ya el tema de depresión y de trastorno bipolar y de trastornos de ansiedad, ya tienen una idea de cómo valorar el afecto, ¿verdad? Ya vieron las escalas incluso de Hamilton, la de Young. El paciente puede tener un afecto hipo o hipertímico, ¿de acuerdo? Y también la apreciación subjetiva del paciente, que nos dice, bueno, cómo se siente él, no solamente cómo lo vemos nosotros. Se va a acabar la pila, les voy a pedir que me esperen un segundito, no se desconecten, nada más voy a conectar el cable y continuamos, ¿sí? Bueno, ya, muchas gracias, una disculpa. Entonces vamos a ver el estado de ánimo, no solamente lo que nosotros observamos, sino también la apreciación subjetiva del paciente. Le podemos preguntar, ¿usted cómo se siente de ánimo el día de hoy? Y nos va a decir, no, pues muy bien, pero está llorando, ¿sí? O que nos diga, no, pues muy triste, doctor, y de repente se carcajee, ¿sí? Entonces, también la apreciación del paciente es importante. La siguiente, por favor. La conducta motora espontánea puede estar igual a la baja
o puede estar al alza, puede estar hipocinético o hipercinético, o puede estar con una pasividad extrema, pacientes catatónicos, por ejemplo, que los acomodamos en una posición antifisiológica y así se quedan, ¿sí? Una le llaman rigidez seria. Nosotros podemos mover los segmentos corporales del paciente, dejarlos en una posición como si estuvieran haciendo yoga y el paciente así se queda horas inclusive. O puede estar agitado, ¿verdad? El paciente puede estar incluso tendiendo a violentarse. La siguiente, por favor. El rendimiento intelectual, que pudiéramos decir que es una manera subjetiva de acercarnos al coeficiente intelectual del paciente y que nos permitiría pues ver qué tanta capacidad tiene él de afrontamiento, ¿verdad? Qué tanta capacidad de introspección tiene para poder trabajar en la terapia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en resumen, vamos a valorar la conciencia, el pensamiento, la sensopercepción, las funciones mentales de integración superior, que es la cognición, la orientación, las memorias, la conducta motora espontánea, el afecto, el rendimiento intelectual, y al final todo eso sumado nos permite emitir una opinión sobre el juicio del paciente. El juicio del paciente es su capacidad de ser responsable de las cosas que hace, ¿de acuerdo? Incluso desde el punto de vista legal, tiene una significancia muy grande. ¿Han oído ustedes hablar de los pacientes inimputables? No, no es una clase de derecho, ¿verdad? Pero ¿sí saben lo que es inimputable? ¿Nadie? Así es, no se le puede adjudicar una culpa, ¿verdad? ¿Y quiénes son inimputables en este país? Los menores de edad y las personas cuyo juicio está abolido, ¿verdad? También los que tienen fuero, ¿no? Bueno, digamos que esos también tienen abolido el juicio, nada más que nadie se los ha dicho, ¿verdad? Pues imagínense nada más el tipo con su backpack integrado. Entonces, realmente el juicio, pues, es una valoración que hacemos al final del examen mental. Y nos dice si el paciente conserva el sentido de realidad o está abolido el sentido de realidad. Y si está abolido, pues el paciente pues, está psicótico, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, podríamos decir, aunque no es para, eso no nos compete a menos que sea un peritaje psiquiátrico de un caso judicial, pues si el paciente es imputable o es inimputable, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tengan preguntas con respecto al examen mental. ¿Ninguna? No, Doc, creo que no. ¿No? Ya podrían hacer un examen mental entre ustedes. No, porque falta práctica para mí. No, de hecho sí, ese es el objetivo, practicarlo. Recuérdense que el maestro se hace practicando, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a tener que practicar. ¿Se acuerdan que la primera clase les pedí una tarea y les devolví la historia clínica psiquiátrica? Bueno, a los que ya la revisaron se darán cuenta de que dentro de la historia clínica psiquiátrica hay un apartado que es el examen mental. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece si dejamos una actividad que va a ser un punto extra para el siguiente examen parcial, para el segundo examen parcial, que es que ustedes elaboren un examen mental
de alguien, no tiene que ser una persona deprimida, ni ansiosa, ni bipolar, ni TOC, ni estrés postraumático, no tiene que tener patología psiquiátrica, ¿de acuerdo? Simplemente ustedes van a decir, bueno, voy a aplicar esto, voy a explorar su conciencia, su pensamiento, su senso-percepción, y van a ver con qué dificultades se encuentran para poder explorar mentalmente a la persona. No es el paciente, es una persona. No sé, al novio, a la novia, al amigo, a la amiga, al hermano, a mami, a papá, a quien ustedes quieran, ¿sí? O entre ustedes mismos, hacer un examen mental y enviarlo en una cuartilla. No van a poner nombres, solamente van a poner iniciales, sexo o género más bien, y edad, ¿de acuerdo? Iniciales del sujeto, su género y su edad. Y van a mandar su examen mental al correo que ya todo el mundo conoce, para que, y si quieren al final un comentario de qué dificultades se encontraron para poder elaborar su examen mental, ¿sí? Yo les voy a decir una cosa, las historias clínicas es lo de todos los días a partir del internado de pregrado. Digo, van a tener que hacer cientos, si no es que miles de historias clínicas. Así que sería muy conveniente que empezaran a practicar desde el día de hoy cómo van a ustedes a elaborar sus historias clínicas, de tal manera que la tengan sistematizado la información que van a recabar, cómo la van a recabar, qué van a preguntar y cómo lo van a plasmar en un documento. Un documento que además es parte del expediente clínico y que ustedes saben todos, seguramente ya lo saben, es un documento médico legal. ¿De acuerdo? Entonces, el expediente clínico, pues sí, es un documento médico, en tanto no trascienda al ámbito judicial, en donde adquiere un carácter legal. Entonces, todo lo que ustedes hagan en un expediente clínico, incluyendo la historia clínica, es susceptible de terminar siendo un documento de escrutinio judicial. Con esa mentalidad ustedes tienen que trabajar sus historias clínicas, no inventar, no exagerar, no subestimar, simplemente poner lo que el paciente les aporte y tratar de hacerlo de tal manera que esté completa la información y que tenga una coherencia y una limpieza, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos de acuerdo si dejamos la tarea o pues quien no la haga no va a tener el punto extra? Digamos que no les va a bajar la calificación, pero bueno, pues pueden tener un punto extra para el siguiente examen parcial, ¿de acuerdo? Y para que todos estemos de acuerdo, vamos a poner fecha límite de entrega, pues el lunes a las 12 de la noche, antes de la siguiente clase, ¿de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no? ¿O creen que está muy difícil que lo hagan? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la próxima clase. Bueno, primero muchas gracias al equipo 2 por su presentación del día de hoy y vamos a ver la próxima clase que ya es el 1 de abril, martes 1 de abril, el equipo 3 nos va a presentar el tema de trastorno por estrés postraumático. Igual que en los temas anteriores, pues le envié al equipo 3 un artículo y una escala, no sé si ya la recibieron. ¿No? ¿No hay nadie del equipo 3? Yo soy del equipo 3, doctor, pero no sé si... Sí, bueno, doctor, aquí. a mí no me la mandó. Lo que pasa es que se lo mando a alguien del equipo 3, no,